Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando desde casa. Hoy estamos con un ciclo de talleres y conferencias en realidad, hablando con el Centro de Integración Juvenil de Oaxaca. A través del día de hoy nos acompaña como ponente Rosalía Urbieta, psicóloga del Centro de Integración Juvenil CIJ, y vamos a estar trabajando estos 3 días los siguientes temas: el pánico y el estrés en la juventud, ansiedad y pánico en el hogar, qué puede desencadenar un episodio, y estrategias para el manejo y control de estrés en los jóvenes. Esto durante el hoy martes, mañana miércoles y el día jueves a las 6 de la tarde. Un tema importante dentro de la Cruzada Nacional para la Prevención que inicia hoy, denominado Estrés y Ansiedad en Pandemia desde las Juventudes. Ojalá y todas las y los jóvenes que nos acompañen en esta transmisión sea de gran ayuda. Sin más, les agradezco mucho y la dejamos abierta. Buenas tardes. Adelante, Blanca. como el Centro de Integración Juvenil, en este caso, que ayudan a atender el manejo, control de ansiedad, depresión, y que en muchas ocasiones las juventudes no nos damos cuenta que podemos llegar a tener o confrontar o no aceptar algún episodio o alguna de las etapas, y que de alguna otra manera estas pláticas buscan poder hacer que se asimilen, que se acerquen, que sepan que pues de alguna otra manera todas y todos necesitamos a veces ayuda, necesitamos hablar y reconocer a nosotros mismos qué es lo que tenemos y qué no. Y conforme a esto, pues darle la palabra a la psicóloga Rosalía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sobre todo que podamos identificarlo y hacer un diagnóstico previo y sobre todo tratarnos. Porque lo más importante ahorita y que ha atacado a muchos es el vínculos y a través de sus programas. Ay, muchas gracias, Blanquita. Pues otra tarde de compartir. Creo que cuando nos sentamos a checar los temas que vamos a trabajar, es como interesante ver cómo nos dijeron vayan a su casa y les cada vez que tengo la oportunidad de del día de hoy quiero compartirles lo que es un spot rapidísimo que tiene Centros, porque hay que recordar que Centros es una institución que está a nivel nacional. Este año cumplimos 52 años trabajando por el tema. Efectivamente, nuestro pilar o nuestro objetivo es trabajar la prevención y tratamiento de adicciones, pero somos reconocidos como las instituciones en este momento que también abrieron sus puertas para poder orientar, ayudar y apoyar a la población sobre las cuestiones de las emociones. Entonces, quiero que veamos rápido este spot y arrancamos con el tema del día de hoy. Miren. Me siento confundido. Ya no tengo por
amistades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompañan. 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Y entonces creo que es importante que como institución o como parte de la población que tenemos acceso ahorita al Facebook, sepamos que hay instancias, que podemos acercarnos, que podemos estar, y Oaxaca tiene su unidad en donde estamos abriendo la posibilidad de trabajar este importantes. ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con el pánico? ¿Y qué pasa con el estrés? Porque son tres cosas diferentes lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Y los invito, si hay dudas, háganlas en la página de Facebook. Con gusto ahorita vamos a ir checándolas, cualquier situación que se vaya presentando, para ir comentando. Digo, porque en este momento pues estamos en esta cuestión del foro y esto nos nos da a lo mejor no la apertura de estar cerca con ustedes, pero sí poder darle seguimiento a lo que con esta parte de la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad que vamos a encontrar? Vamos a diferenciar, porque no es lo mismo lo que sienten los niños pequeños que las personas ya adultas o los adolescentes, ya van a ser muy diferenciados. Cuando tenemos niños va a haber inquietud motriz, llanto inmotivado, pérdida del apetito, trastornos del sueño, negativa a separarse de los padres, dolores abdominales, cefaleas, temores irrepetibles y dudas. Eso es en los niños, y es bien importante cuando yo, papá, me estoy dando cuenta que mi niño está teniendo este tipo de dificultades, poder voltar a ayudar y ver qué es lo que está sucediendo con él para poder dar una alternativa. En los niños más grandes o adolescentes vamos a identificar lo que tiene que ver con la angustia, con temores que se están que no los pueden reprimir, y que de repente para los adultos puede ser una situación a lo mejor que ellos identifican que no es tan esta situación que ellos están presentando. Se puede presentar dolor torácico. No sé si alguno de ustedes en algún momento de la vida lo han sentido, que de repente tienes esa sensación como que algo está pasando en tu cuerpo, como que tu pecho se siente atorado en ese tipo de cuestiones y va generando ese tipo de dificultades, ¿sale? De ahí vamos a encontrar esta parte de obsesiones. Algunos adolescentes van a tener esta parte de rituales que se van presentando, inhibición motriz, sentimientos de despersonalización y sentimientos de desrealización, que son dos situaciones que se van presentando y que muchas veces los adolescentes no saben cómo nombrarlo, no saben cómo hablar de esa situación que se está presentando y que va generando algún tipo de dificultades en este proceso, y que es bien importante que nosotros volteemos a ver qué es lo que está sucediendo, ¿sale? Me comentaban ahorita en el chat algunas personas que se había distorsionado un poquito, pero dejó un ratito esta lámina que fue como el preámbulo que se dio. Y entonces, bien importante, aquí digo, yo sé que no solamente los sino también vamos a tener papás, y muchas veces yo cuando voy a las pláticas me doy la oportunidad de sentarme con los adolescentes y decirle, cuando me toca trabajar ese tema, oye, enséñame tus uñas, ¿no? Porque es una forma en que nosotros podemos ver cómo la carga y el estrés que nuestros hijos están teniendo lo van a presentar en esa parte, en donde se están mordiendo las uñas constantemente, y tú les revisas sus uñas y están ya muy cortaditas al ras de la piel, y en donde muchas veces ellos se van lastimando en este tipo de cuestiones. Papás, mamás, jóvenes, no es fácil. Tener ansiedad es de las situaciones más complicadas, y en esta cuarentena se ha presentado mucho. Yo me acuerdo en un momento dado que yo presenté, o sea, yo siendo la psicóloga, sí, la psicóloga Rosalía presentó una crisis de ansiedad.
En ese momento yo me empecé a dar cuenta que era una crisis de ansiedad y en ese momento lo que hice buscar a alguien para hablar, porque eso te ayuda muchísimo, porque si tú dejas que te invadan las ideas negativas, te puede paralizar en ese momento. Y entonces nos podemos encontrar a muchos niños, así como esta caricatura, en donde a lo mejor la preocupación diaria, todo lo que él en algún momento está viviendo, lo tiene atorado en esa situación y Carlos. Entonces, ¿qué es la ansiedad en los adolescentes? En este momento, fíjense este dato. Dice, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud, cerca del 1 de cada 3 adolescentes entre 13 y 18 años puede tener un trastorno de ansiedad. El número va en aumento entre el 2007 y el 2012, en donde los trastornos de ansiedad de los niños aumentan un 20%. En este momento, los trastornos de ansiedad están llegando a un 40%, y ahorita vamos a ver una lámina, en donde de todos los malestares que se tienen y que se identifican, desafortunadamente la ansiedad es uno de los más altos que se va a ir provocando. Estas estadísticas combinan con el hecho de que el índice de admisiones en los hospitales por parte de los adolescentes que intentan suicidarse también ha duplicado desde la pasada década, en donde ya para nosotros es una cuestión alarmante de lo que se está viviendo y lo que se está pasando. Y entonces nos vamos a encontrar, aquí vienen 2 cifras, lo que tiene que ver con depresión, que la proporción de la población mundial con trastornos de ansiedad, estamos hablando que es un 3.6%, que estaríamos hablando de 264 millones de lo que se está viviendo, ¿sale? Ante esta situación, podemos encontrar que la ansiedad es más común en mujeres que en hombres, y que el 4.5% en contraste al 2.6% que se va a ir presentando. En la región de las Américas, el 7.7% de la población femenina ha sufrido un trastorno de ansiedad y entre el 13.6% y el 28.8% de la población va a padecer en algún momento algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Y por eso son datos que nos preocupan, son datos que se están identificando, son datos que en este momento tenemos que voltear a ver porque nadie esperaba la pandemia. Y desafortunadamente esto ha aumentado y yo creo que algo bien importante que debemos reconocer todos es que no nos debería de dar pena hablar de este tema o decir yo lo he vivido, sino lo contrario. Tenemos que buscar la manera que las personas asuman un compromiso de qué podrían hacer para que esto empiece a erradicarse en nuestro mundo, porque fíjense, son cifras a nivel mundial. Así nos encontramos en este momento. Dice, ¿qué está causando el aumento en adolescentes en relación a la ansiedad severa? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, volteemos a ver esta parte. Dice, aunque no lo sabemos con seguridad, existe un grupo de factores que van a contribuir a esto que está pasando con nuestros adolescentes. Uno, tenemos que voltear a ver la genética, la química del cerebro, la personalidad, los sucesos de la vida. Y hay que considerar lo siguiente, muchos de nosotros o muchos papás tenemos altas expectativas y presión por alcanzar el éxito. Y eso que nosotros vivimos, se lo damos a nuestros hijos y ellos también se viven en esta presión social. Y hay algunas pruebas estándar en la cuestión cultural con jóvenes en donde la presión al éxito como parte de su generación, ya de repente a lo mejor era algo que ellos no estaban viviendo, pero al momento de entrar o matricularse en la universidad, ellos se sienten abrumados porque quieren terminar siendo universitarios y la mayoría de los chicos se sienten en esa parte de presión de alcanzar los mejores estándares cuando están a nivel educativo. Dice, un mundo que parece atemorizar y ser situaciones en las escuelas, que muchas veces esta parte de las dificultades que hemos vivido, que muchas veces el propio bullying que se vive al interior de las escuelas ha generado esto. Y en algunas, hace algunos días estuvieron presentando un video de violencia en una parte académica, en donde estamos hablando
que se están teniendo estas dificultades entre los adolescentes y a lo mejor no estamos teniendo los ataques afortunadamente como en Estados Unidos, pero imagínense estos chicos que están constantemente en este estrés y en donde desafortunadamente este tipo de eventos pues ha generado la pérdida de varias vidas en el mundo. Dice, solo hay que ver y leer las noticias para saber que muchos pueden sentir miedo de estar en lugares públicos que lo que antes era en un momento su lugar seguro. Las redes sociales en este momento con niños y niñas y adolescentes también los está contaminando en las redes sociales y por eso es bien importante que nosotros como papás volteemos a ver qué están compartiendo en sus redes sociales o qué retos están siguiendo. De repente digo, en centros nosotros tenemos preventubers y yo sí estoy muy al pendiente de mis adolescentes. ¿En qué sentido? De poder platicar con ellos desde una parte crítica de si realmente ese tipo de retos o ese tipo de cuestiones son afortunadas para él porque existen muchas dificultades, ¿sale? Hay que recordar que no nos tendrá que sorprender que su autoestima y la forma de cómo ven el mundo es a partir de cómo ellos se están conectando con esta parte pública y que muchos sí se están enlazando en que entre más gente tengan en Facebook, más gente tengan en Instagram, más comentarios tengan, estaríamos hablando de un éxito, ¿sale? Y ese éxito lo están comparando con su vida y si no están logrando esos estándares, también se va a volcar una cuestión de ansiedad con ellos, ¿va? Dice, también hay algunos niños que tienen reacciones al desarrollo normal de su experiencia, tales como el ir a la escuela. Para algunos niños es horrible ir a la escuela y de repente lo vemos a esas mamás que están jalando al niño que quieren meterlo a la escuela y el niño no quiere, ¿no? Hay niños que les aterra ir a una fiesta, ¿no? O acudir a lo mejor o dormir fuera de su casa y tener una fiesta de pijama y de repente nosotros como adultos pensamos que no pasa nada, va a aprender, va a crecer. Algo te está diciendo tu hijo que es bien importante que nosotros volteemos a ver qué es lo que está pasando. El irse a un campamento, de repente niños que están preocupados de forma excesiva con este tipo de actividades, muchas veces cuando están en la pubertad van a tener una situación con el miedo bastante intenso que tenemos que voltear a ver qué es lo que está pasando, ¿sale? Cualquiera que sea la causa, era un problema para nuestra juventud. La ansiedad crónica puede ocasionar problemas graves de salud mental, depresión y uso de sustancias e inclusive el suicidio. Puede interferir en la capacidad de enfocarse y de aprender lo que pueden en ese momento llevar y que los puede llevar a problemas en la escuela y tener impacto a largo plazo en su vida. También puede ocasionar problemas físicos tales como dolores de cabeza, dolor crónico, problemas digestivos y enfermedades. Los trastornos de ansiedad también trascienden a los grupos demográficos, suburbano, urbano, rural, y van a afectar cuando asisten a la universidad o no asisten a la universidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cómo la juventud está enfrentando este tipo de reacciones. Siendo así, ¿qué podemos hacer los padres o profesores y demás personas que tenemos niños y adolescentes? Uno, tenemos que tomar en cuenta los síntomas de ansiedad que los vimos al inicio. Algunas veces los niños pueden decir que están ansiosos, pero otras veces no es claro lo que ellos en ese momento están sintiendo o están viviendo, especialmente cuando ellos mismos no se dan cuenta. ¿Cuáles pueden ser algunos signos? Miedos y preocupaciones recurrentes sobre parte de la rutina que ellos hacen. Cambios de comportamiento tal como irritabilidad. Evitar ciertas actividades, la escuela, las interacciones sociales, bajar de calificaciones o evadir la escuela, problemas para dormir y concentrarse, uso de sustancias u otros comportamientos de riesgo, quejas de problemas físicos, tales como fatiga, dolores de cabeza o de estómago. ¿La ansiedad se puede tratar? Claro que sí. De acuerdo a la Asociación Americana de Ansiedad y Depresión, el 80% este trastorno de ansiedad no reciben tratamiento y la ansiedad responde bien al tratamiento, ¿no? Dice, como el caso de la mayoría de los problemas, entre más pronto se diagnostique, es más fácil tratar. Los tratamientos más eficaces para los trastornos de ansiedad son la terapia cognitivo-conductual, los medicamentos antidepresivos y que por eso es bien importante que tengamos una evaluación previa para poder trabajar.
¿Sale? La terapia cognitivo-conductual se centra en cambiar al niño de lo que piensa sobre su miedo, aumentar la exposición de este tipo de situaciones que él teme, buscar lo que son estrategias de relajación adecuadas para él, tales como respiración profunda, relajamiento de músculos y diálogo interno positivo, repetir frases positivas o de reafirmación sobre sí mismo, terapia de exposición, un tipo de terapia cognitivo-conductual que se enfoca serotonina. Aquí van a encontrar, aquí el médico psiquiatra nos va a apoyar con la medicación de antidepresivos que permiten muchas veces ayudarnos con el trastorno de ansiedad en los niños. Importante, es bien importante que tengamos una valoración previa, es bien importante que confiemos en nuestro médico psiquiatra, que confiemos en las personas con las que nos estamos acercando, y si no tienes confianza, busca una segunda opinión, una tercera opinión, una cuarta opinión, pero no lo dejes al aire, porque son chicos cuando llegan a la adolescencia que padecen muchas dificultades y les genera fobia social, ¿sale? Hace rato se acuerdan que les decía qué está pasando con los porcentajes en México. Bueno, cualquier trastorno de ansiedad está arriba del 40.6%. Por esto nos preocupa muchísimo, porque ahorita en la pandemia, estos datos eran fuera de pandemia. Ahorita en pandemia, si tú volteas a preguntarle a tu hijo cómo te sientes, tu hijo te puede decir que ya está desesperado de estar encerrado en la casa, que ya está desesperado de estar en esta situación y que no sabe qué hacer. Y por eso es bien importante el poder platicar con ellos o que tengan la oportunidad de platicar con alguien más para orientarlos en este proceso que ellos mismos están viviendo, ¿sale? Bueno, algunos resúmenes en relación a ansiedad y depresión en México. Dice, 1 de cada 4 personas tiene una historia de trastorno mental. 1 de cada 5 individuos presenta un trastorno mental en un momento de su vida. 28.4 millones de personas han sentido depresión. Las mujeres son quienes más lo padecen. Los trastornos de ansiedad son las enfermedades mentales más comunes y los trastornos afectivos y de ansiedad tienen una proporción de un hombre por cada 2 mujeres. Y en personas de 7 años y más, un 27.7% presenta sentimientos de depresión y este porcentaje se va a incrementar de acuerdo a cómo tú vayas avanzando en tu edad, y que por eso para nosotros es bien interesante voltear a ver qué está pasando con nosotros en este momento. Pero bueno, estamos dejando a un lado la ansiedad y resulta que yo les traje estas imágenes. Regado, o esta persona, los correos, el trabajo y el dinero a lo mejor la está hostigando, vivir un accidente. Y resulta que ustedes me podrían comentar y contar como todas las cosas que a ustedes les provoca ansiedad, pero a estrés, este es estrés. Pero resulta que les puse a una leona y una cebra. ¿Por qué? Porque resulta que también los animales viven estrés, también lo viven. Pero esa cebra, cuando ya se quita del poder de que se siente ya no perseguida por parte de la leona, vamos a encontrar, que va a encontrar esa parte de equilibrio, encontrar esa homeostasis que ella necesita para no vivirse bajo esa situación bastante complicado para ella en todo este proceso. Y entonces el ser humano debería de ser así. Nosotros deberíamos tener esa capacidad de llegar a la homeostasis rápido, pero no, resulta que vamos cargando todos los días con este tipo de malestares y no nos damos el tiempo de llegar nuevamente al equilibrio, que es bien importante en este proceso. Pero el estrés es malo, fíjense que no. El estrés crónico y continuo tiene efectos negativos, eso sí. Cuando yo me vivo constantemente en estrés, me voy a encontrar en esta fase de alarma en donde ya tu cuerpo te está diciendo algo está pasando. Ten cuidado con lo que estás viviendo. De ahí va a venir la fase de resistencia, en donde yo como sujeto voy a identificar que ya estoy poniendo más energía de lo que necesito y que a lo mejor me estoy desgastando. Y va a llegar la fase de agotamiento, en donde ya, ahora sí, yo ya rebasé cualquier situación
y ya el estrés me está ganando. Y entonces hay que recordar que cuando nosotros hablamos de estrés como tal, cuando nosotros nos referimos a esta palabra, el estrés es una respuesta normal del cuerpo, ¿sale? Todos nosotros, todos los días, enfrentamos circunstancias que te pueden producir temor o te pueden provocar ansiedad. Pero si tú te mantienes de una forma constante con estos pensamientos, sean reales o no, tu cerebro siempre va a estar pensando que estás en peligro, siempre, siempre, siempre. Yo les pongo el ejemplo a los niños, que es como si yo dejara mi teléfono conectado a la luz. Si yo pongo mi teléfono conectado a la luz, lo que va a provocar es que un momento el sistema de carga se va a quemar. Y entonces ese sistema se va a echar a perder y entonces mi teléfono ya no va a prender. Pues lo mismo le pasa al cerebro. Si yo al cerebro lo tengo constante con ese temor, pues resulta que voy a provocarme una ansiedad, ¿sale? Y el estrés es la madre perfecta para que tú al rato ya estés cargando con ansiedad, ¿sale? Porque es una condición donde mi cerebro siempre se ve en peligro. Entonces les traje esta foto, dice, un día eres joven y el otro día te tiembla ya el ojo de puritito estrés, ¿no? Y cómo nos vemos muchas veces en este tipo de circunstancias. Pero, ojo, el estrés es una respuesta fisiológica, es una respuesta que te prepara para que tú puedas enfrentar situaciones de emergencia. Todos vivimos estrés, claro que sí, porque el estrés te permite tener esa energía, mantener este estado de alerta para que tú puedas seguir avanzando en esta situación. Pero si tú no equilibras esta situación, vas a terminar en una ansiedad. Por eso es bien importante cuando yo empiezo a identificar niveles de estrés, que yo pueda encontrar mi receta que me ayude a adaptarme. ¿Por qué? Porque sí se puede. Afortunadamente es una respuesta que tenemos. Y entonces vamos a tener dos respuestas. Una tiene que ver con el eustrés. Este es el estrés bueno, al que todos le llaman que es el estrés bueno. Y este que es el distrés, ese es el estrés malo. Entonces cuando yo tengo estrés, fíjense, todavía voy a ser una persona que va a tener serenidad, calma, fluidez, voy a priorizar las cosas, voy a poder tener control emocional, voy a poder ser una persona asertiva, una persona reflexiva y una persona que se active. Cuando yo estoy viviendo distrés, que es agitación, resistencia, voy a querer abarcar todo, voy a tener altos niveles de tensión, voy a ser una persona posiblemente agresiva, impulsiva y aparece el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es una característica que se va a presentar en la parte del trabajo que se le conoce como el empleado quemado. Y vamos a tener a muchos compañeros que ya están hartos en la parte laboral, que van a presentar este tipo de reacciones y que desafortunadamente no es tan agradable esta situación. Pero entonces, ¿cuáles son los efectos que va a tener el estrés en la salud física? Pues nos vamos a encontrar que van a ser personas que tienen dolor de cabeza, tensión osteomuscular, bruxismo, gastritis, colitis, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad metabólica y resistencia a la insulina. Y cuando tenemos en la parte emocional, nos vamos a encontrar a estas personas que tienen preocupación excesiva, dificultad para tomar decisiones, dificultad para concentrarse, insomnio, ideas de culpa y minusvalía, trastornos de la alimentación y consumo de sustancias. Ese se suma con el pánico, porque es el tercer concepto que vamos a trabajar el día de hoy. Y entonces hay que recordar, y es bien importante que todos valoremos, que el miedo estuvo involucrado en la ansiedad, el miedo estuvo involucrado en el estrés, y el miedo también está involucrado en esta parte del pánico. ¿Por qué? Dice, el miedo es una de las 6 emociones básicas que lo que hace o cuando se presenta es que te pone activo para cuando tengas una situación de peligro. Es que sabe que psicóloga, a mí me dan miedo los perros, y entonces cuando tú manejas o cuando el miedo tú permites reconocerlo, tu cerebro inmediatamente te ponte en resguardo, busca un lugar en donde tú puedas estar. Pero cuando te paraliza, ahí es lo que tenemos que voltear a ver, cómo muchos de nosotros el miedo inapropiado, excesivo o intenso, irracional,
desproporcionado y desorganizado, ¡zum!, aparece. ¿Cuántos de nosotros que le tenemos miedo a los perros? Sale un perro chihuahua y ya casi te estás desmayando. ¿Por qué? Porque ese ya no fue miedo. El miedo es una herramienta que te ayuda a sobrevivir al evento. El pánico te paraliza. Avanzar. Ahora imagínate, eres una persona que no maneja, eres una persona que te paralizas con el pánico, inmediatamente te aguas de mucho riesgo en tu vida y que va a generar dificultades. Y entonces hablamos que en este modelo conductual del pánico hay que recordar que va a haber algo que me va a estresar o que me va a amenazar y que yo lo voy a percibir, ¿sale? De ahí yo puedo tener una vulnerabilidad somática de cómo reacciono ante ese tipo de cuestiones. Pero va a aparecer una reacción, o sea, va a haber una alarma, lo primero que va a aparecer. Y entonces, ¿qué puede suceder? Uno, que haya un incremento de ansiedad. Si hay este incremento de ansiedad, muchas veces voy a estar en esta parte de hipervigilancia con los síntomas que ya voy conociendo y puedo tener una mala interpretación y a partir de ahí yo el miedo voy a generarle un condicionamiento o una sensación somática, cosas que no son ciertas. Y entonces lo que tendríamos que ver y lo que tendríamos que valorar es que esta persona cuando tiene esta reacción de alarma, aquí es donde tú tienes que de darte cuenta de decir, ok, tengo que hacer algo. Ya empecé con síntomas, ¿no? Y entonces en lugar de empezar a crear una serie de... Lo que tendrás que hacer es jalar herramientas que te ayuden a bajar el nivel de ansiedad, puedas tranquilizarte para evitar lo que sería una mala interpretación de lo que estás viviendo en este momento, ¿sale? No se preocupen, esto es paso a pasito. Al final del día yo le comentaba a muchas personas con las que he trabajado que el primer punto es háblalo. El primer punto es comenta lo que estás viviendo, comenta lo que está pasando, porque de esa manera es como se te puede ayudar en este proceso para poder darte una alternativa de lo que podemos trabajar. Dice, ¿qué tenemos que considerar del pánico? Uno, es una interpretación o una conducta mal adaptativa. Genera ansiedad y genera hipervigilancia y eso no ayuda. Es un resultado de una mala interpretación o una mala distorsión de la realidad. Nos hace creer que ya se está actuando cuando te tiene paralizado. Es contagioso. Hay una persona en pánico y entran millones que están junto a él en pánico, ¿sale? Puede haber consecuencias peores que un desastre. ¿Por qué? Porque muchas veces los comentarios y el nivel de angustia que está teniendo la persona puede sumar a las demás. Entonces, por eso es bien importante ante esta situación. Fíjense cómo las tres se suman: estrés, ansiedad y pánico, ¿sale? La meta y el objetivo que perseguimos es que nosotros como seres humanos estemos en esta línea de homeostasis. Pero muchas veces no, o sea, no podemos estar, puede ser que pase algo que te preocupe, como ahorita lo que pasó con el COVID, ¿no? Y entonces esto de que apareció el COVID provocó que las personas empezaran a estresarse, y si yo era de las personas de vulnerabilidad, mi cabeza empezó a crear un montón de cuestiones, y entonces me sacó de mi homeostasis, y si yo tengo una mala adaptación para este tipo de eventos, así como viene la imagen, me hice telarañas en la mente, y casi ya estaba yo haciendo mi funeral, cuando tranquilos, todavía hay cosas que hacer. Y entonces lo que tenemos que voltear a ver es que cuando se me mueve toda esta situación, todavía tengo tiempo. Aparece la situación de alarma, en donde tu mundo se... pero todavía puedes hacer algo, puedes caer en crisis, y pueden haber intervenciones terapéuticas que te ayuden a salir de esa crisis, y posiblemente caigas a colapso. No te preocupes, los equipos médicos de salud te pueden ayudar para que tú regreses a la homeostasis. Esa es la meta del equipo médico, y más en este momento de pandemia. Se les pide a la población de que se den el chance de ver qué está pasando con la parte emocional. Puede hacer que una plática, el que te sientas escuchado, el que veas que las personas no te están diciendo que estás medio loco, porque no sé si les ha pasado, a mí me pasa muy seguido, que luego me hablan y me dicen, oiga, es que yo pensé que estaba yo medio loca. No, hombre, no estás loco ni estás loca. Es un evento que se está pasando, es algo que estamos viviendo. Yo en este momento, a nivel terapéutico, me ha tocado trabajar mucho en este tema de ansiedad, me ha tocado trabajar mucho con los duelos, y que de repente es
te cuidas tú, me cuido yo y nos cuidamos todos. Y tenemos que hacer uso de las tecnologías para poder apoyarnos en este proceso y darnos cuenta que no estamos solos, que no estamos al inicio. Porque cuando yo tengo esa sensación de que estoy solo en este mundo, es donde voy a caer en ese colapso y es donde vamos a tener muchas dificultades. Pues yo espero que esta sesión fue informativa, porque vamos a estar trabajando, como bien lo comentó la licenciada Blanquita, mañana miércoles y el jueves vamos a trabajar otros 2 temas, en donde vamos a voltear a ver qué hacemos adentro del hogar, ¿no? Algunas estrategias, algunas recomendaciones, algo que facilite esta situación. Y yo les recomiendo, Centros tienen lo que es una página virtual y si gustan solicitar mi número de teléfono para que podamos hacer este trabajo a distancia, en donde podemos ayudarlos con este test a la distancia y darles opciones. Les recuerdo que como institución nuestro fuerte es el trabajo en adicciones, pero como lo vimos ahorita, el estrés no está lejos del consumo de sustancias, el pánico y la ansiedad mucho menos. Entonces son temas que se reúnen y que tenemos de reacciones. Y entonces vamos a encontrar test sobre alcohol, tabaco, drogas, depresión, ansiedad, violencia en la pareja, porque son temas que nos preocupan a nosotros a nivel nacional y que se los estamos acercando a la población para que sepan que les está abriendo el espacio para que se conozcan, para que busquen estrategias que les ayuden a mejorar esta situación. Pues yo les agradezco esta tarde que se hayan convocado con nosotros. Espero que mañana nos puedan acompañar, que puedan estar con nosotros y poder seguir con esta plática. Muchas gracias. Están sufriendo algún momento en el que no se dan cuenta y están a trabajar con uno mismo, y esta es una buena forma de empezar a hablarlo, de empezar a comprenderlo y de reflexionar acerca de qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida. Así que estoy muy agradecida con usted, psicóloga, por hacer y compartir parte de este conocimiento. Agradecerle a la Dirección de Desarrollo Humano, a la licenciada Evelyn Martínez Rasgado, subdirector de Juventud, Deporte y Recreación, al licenciado José Manuel Chido, y pues obviamente al presidente municipal, el licenciado Eduardo García Jarquín, por este espacio en beneficio de las juventudes a través de la colaboración con el Centro de Integración Juvenil